Estimados, quienes habla el profesor Claudio Ibero. En esta oportunidad, los objetivos pedagógicos planteados son realizar una capacitación en ventilación mecánica utilizando un simulador. A través de él podremos simular diferentes situaciones clínicas y su abordaje ventilatorio. Aquí vemos en este equipo la posibilidad de ventilar a distintos tipos de poblaciones, adultas, pediátricas y neonatales. En la pantalla, en el vértice superior derecho, observamos la posibilidad de setear el kilo de peso teórico y cuántos mililitros vamos a administrar de acuerdo a ese kilo de peso teórico. Supongamos que el paciente pese 70 kilos teóricos, vamos a hacer 70 aquí, ¿sí? Cliqueamos en este botón giratorio, damos el OK y vamos a setear por cada kilo de peso teórico 7 mililitros de gases por cada kilo, ¿verdad? Entonces 7 por 70 nos da 490. El equipo calcula solo a partir de el peso, el volumen tidal o el volumen corriente, a partir de los datos que hemos expresado de peso y mililitros por kilo de peso teórico a administrar. Continuamos y aquí en este equipo nos brinda la posibilidad, nos pide que fijemos si la humidificación que vamos a aplicar en el paciente va a ser activa o va a ser pasiva. ¿Sí? De acuerdo a lo que elijamos, tenemos la posibilidad, ya el equipo se adecua a este seteo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a realizar una ventilación con humidificación pasiva. Esta va a ser la elección en este caso. Vemos que marca en la pantalla un humidificador, un HME, ¿verdad? Un intercambiador calor-humedad. Recuerden que para realizar este chequeo inicial, este humidificador no tiene que estar colocado, se coloca posterior a ese chequeo. Bien, bueno, entonces me pide la máquina que ocluya la I. Ocluimos la I y comenzamos la calibración. Aquí en esta pantalla va a haber código, digamos, unas barras en horizontal que van a ir marcándose en la medida que va avanzando los tiempos de calibración. Ok, aquí se está calibrando en porcentaje y salió como que está ok la calibración inicial. Próxima pantalla en este equipo me figura qué tipo de modo ventilatorio voy a aplicar en el paciente. Por ejemplo, control de volumen, control de presión, modos espontáneos en presión, de presión de soporte, CPAP, CMB por presión, volumen, CMB por presión, modos no invasivos y otros modos que van a ir figurando en el equipo. Yo voy a comenzar con el modo más utilizado en todas las terapias del mundo, que es el modo control de volumen. Seteamos el modo de control de volumen y ya me marca o me habilita la pantalla para ir modificando parámetros de acuerdo al modo seleccionado. ¿Sí? BT de 490, que es el que habíamos administrado a partir de ese peso teórico y volumen mililitros por peso teórico que hemos seteado de manera inicial. La máquina ya lo tiene en su memoria, 490 mililitros por volumen corriente. Tiempo expiratorio de 1 segundo, reacción IE 1,4, frecuencia respiratoria de 12. En realidad, bueno, todos los parámetros son modificables. Aquí voy a modificar, me posiciono sobre la frecuencia respiratoria, se
colorea y me permite a través de este botón giratorio, esta perilla giratoria, me permite modificar la frecuencia respiratoria. Vean cómo la relación IE, que es la relación inspiración-expiración, cómo se va modificando cuando modifico la frecuencia respiratoria. Recuerden, tiempo inspiratorio es fijo en este modo ventilatorio, ¿sí? Control. Entonces, si a la medida que yo incremento o reduzco la frecuencia respiratoria, la relación IE se va a ir modificando. En estos momentos es 1,4, está instalada. Bueno, vamos a ir incrementando la frecuencia respiratoria, la llevamos a 15 y ya la relación IE es 1,3. Aquí tenemos la presión positiva al fin de la expiración, la PIP, ¿sí? Que normalmente la iniciamos con 5 centímetros de agua. Es una PIP profiláctica que se está utilizando desde hace muchos años en todos los pacientes ventilados, de manera inicial, ¿verdad? Tenemos aquí en esta gráfica la sensibilidad de disparo, el trigger de disparo, que ya lo hemos visto en otros videos, ¿sí? Lo puedo, aquí está 3 litros por minuto, me puedo posicionar aquí, cliquear 2 veces y poder modificar el trigger por presión o por flujo. Estaba por flujo, lo puedo poner por presión un poco menor. Recuerden que cuando el número es más pequeño, el umbral de sensibilidad, o sea, el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para iniciar la respiración es menor, ¿sí? Bien, 1 centímetro de agua en cuanto a la sensibilidad. Y la FiO2 inicialmente puede ser 50 o más, de acuerdo a cómo se encuentre el paciente y sus gases arteriales. Le damos el OK y ya se comienza a ciclar el equipo. Es conveniente, antes de comenzar a ventilar al paciente, disponer de un pulmón de prueba para poder verificar en todo sus condiciones el ventilador. Digo esto porque hay que probar las alarmas, los sonidos de las alarmas, si realmente funcionan en determinadas situaciones clínicas, ¿no? Aquí nos vamos a los límites de alarma. Estamos ventilando en modo de volumen, control, ventilación controlada por volumen, a un BT de 490, un tiempo expiratorio de 1 segundo, una relación IE de 1,3, 15 respiraciones por minuto, PIB de 5, sensibilidad de 1 centímetro de agua y una FiO2 del 50%. Los límites de alarma que tenemos en este equipo lo vemos aquí a nivel horizontal, en el extremo superior, vemos la frecuencia respiratoria, límites superior de 30, actualmente en 15, vemos el BT, límite superior de 590, inferior de 390, volumen minuto, vemos 12 litros por minuto y 3 máximo y mínimo, 3 litros por minuto, está ahora con una frecuencia de 15 y un BT de 490, el volumen minuto está con 7,3 litros, ¿sí? Una FiO2 del 50% y están los límites de alarma, una presión inspiratoria máxima de 40 centímetros de agua y la mínima de 5. Esto es lo que está seteado en el equipo actualmente, ¿sí? Vamos a los límites de alarma. Límites de presión inspiratoria máxima. Recuerden que los alarmas hay que setearlas, son importantes, nos sirven para realizar una ventilación segura, ¿sí? Vamos con la límite de presión inspiratoria máxima, presión inspiratoria máxima de 40 y mínima de 5. Podemos reducir esta presión inspiratoria máxima a 35, estaría muy bien. Todos estos límites tienen que ver con las situaciones clínicas del paciente, tiene que ver, supongamos que el paciente está con una obstrucción en la vía aérea, severa obstrucción en la vía aérea, las presiones que se van a generar en la vía aérea van a ser mucho mayores a 35 centímetros de agua. Y lo que no quiere decir que tengamos
grandes riesgos en producir lesiones en el pulmón, porque la mayor resistencia va a estar dada en la vía aérea. Después vamos a seguir trabajando con las mediciones de la presión plató y otras. ¿Sí? Nos quedamos en estos momentos con los límites de presiones máximas, de 35 estaría bien inicialmente, y la presión mínima de 4 también estaría muy bien. Esta presión expiratoria, presiones mínimas están relacionadas con los, o te estarían sonando cuando se reducen esas presiones, por ejemplo, en caso de desconexión. Seguimos realizando esta puesta de alarmas, escape. Vamos al volumen corriente, tenemos un volumen de 490, ¿sí? Podemos un 10% de ese volumen, estamos hablando de 49, un 20% de ese volumen, estamos hablando de 100 mililitros más. Y estamos, sí, ahí prácticamente, con un 20%, 25% del volumen seteado, estaríamos con un límite adecuado. Supongamos que el paciente tiene 500, pesa como antes 70 kilos y el volumen corriente es de 500 mililitros. ¿Sí? Bien. A 7 mililitros nos da 70 por 7, 490, 500 sería, ¿no? Pero a 10 mililitros por kilo de peso teórico, recuerden los parámetros para seteado, ¿no? El BT, los límites que teníamos. En un pulmón normal, de 7 y 10 mililitros. Ahora estamos eligiendo 7, pero si elegiríamos 10 mililitros por kilo de peso teórico y el paciente pesa 500 kilogramos, a 10 mililitros por kilo de peso teórico sería 500 sería 70 kilos por 10, que son los mililitros por kilo de peso teórico. O sea, 70 por 10 serían 700 mililitros como máximo. ¿Sí? Aquí estamos fijando 590 como un límite protectivo sin ningún problema, con límite de seguridad. Ahí, 650 estamos muy bien. Límite inferior 390 para 490, un 20% está muy bien. Bien, pasamos a otra alarma. Ya seteamos las presiones máximas, el volumen tidal, y vamos a setear, volumen minuto, 12 litros. En estos momentos estamos a 7 litros minuto, con una frecuencia de 15, un volumen, 1 litro por minuto de 10, estaríamos más que bien. O sea, estamos hablando de un 25% más de lo que está ventilando ahora, ¿sí? Por encima de la ventilación minuto actual. 3 litros minuto, no tenemos problemas en este modo de que esté ventilando a 3 litros minuto menos, porque el modo es controlado por volumen, siempre va a administrar el volumen, a excepción que se alcancen los límites de alarma, de presión máxima. Bien, vayamos a otra alarma de frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria del doble de lo seteado es excesiva. Vamos a colocar una frecuencia respiratoria de 22, estaría muy bien, para 15. ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar. Ahí. Fantástico. Ahí tenemos. Entonces, estamos con un pulmón de prueba y vemos que el equipo está funcionando bien. Para ello, tendríamos que utilizar ese pulmón de prueba y generar sobre el pulmón distintas presiones que sean superiores a lo seteado, en este caso
tenemos una presión límite de 35, tenemos que generar presiones para que sea mayor, para que suene la alarma de presión máxima. A lo mismo que la frecuencia respiratoria, sonaría la frecuencia respiratoria máxima de 22 o el volumen minuto mayor a 10 litros, ¿verdad? Bien, una vez chequeado, realizamos la conexión. Recuerden que a este 490, si teníamos que utilizar un HME, un humidificador pasivo, le tenemos que sumar 50 mililitros, que es la capacitancia de ese espacio muerto de ese HME. Entonces vamos a 540, ¿verdad? Ahí está. Ese sería el BT ideal para un paciente de 70 kilogramos. Bien, veamos qué observamos en estas gráficas. Vemos curva de volumen, perdón, curva de presión, curva de volumen y curva de flujo. Bien, vamos a posicionarnos para que aquí sobre esta gráfica, esta barra vertical, para que estas curvas sean mayor. Vamos a modificar la tabla. Ahí. Si lo modifiqué, si podemos modificarla inclusive. No, nos quedamos ahí porque vamos a realizar distintas situaciones de presión. ¿Ves? Bien, fantástico. Entonces tenemos la depresión, volumen y flujo. Bien, veamos esta curva de flujo. Esta curva de flujo es decreciente, o sea que el paciente, ante cualquier situación de ventilación, los volúmenes en este modo ventilatorio, volúmenes y flujos son permanentes, se mantienen permanentes en el tiempo y se mantienen constantes en todas situaciones de ventilación, y las presiones son variables, ¿sí? Volumen y flujo constante, presión variable. Veamos este tipo de curva, que es la curva de flujo. Acá se abre la válvula expiratoria, ¿sí? Se abre la válvula expiratoria, genera un flujo para alcanzar en el tiempo el volumen corriente de 540, se abre la válvula expiratoria y todo esto es expiración. Todo lo verde es inspiración y todo lo rojo es expiración, ¿verdad? Veamos entonces el flujo. En este caso, la entrega de flujo es decreciente o desacelerada, ¿verdad? Veamos ahora cuando cambiamos, o sea, la posibilidad en este modo ventilatorio, tenemos la posibilidad de hacerlo esta entrega de flujo cuadrática, y aquí lo vemos, modificamos la entrega de flujo y va a ser constante en todo el tiempo expiratorio. Ahí está, cuadrática, ¿sí? Veamos cómo cambia el volumen, se mantiene constante. Veamos pero cómo cambia la curva de presión. Ahora es ascendente, antes era más cuadrática, relacionada con la forma de esa entrega de flujo y la resistencia que se producía en la vía aérea. Aquí tenemos bucles, presión, volumen y flujo, volumen. Veamos ahora qué ocurre ante diferentes situaciones en el paciente. Vamos a paciente y aquí nos habilita la frecuencia respiratoria. Nosotros seteamos 15, por lo tanto el paciente en este momento está controlado a una frecuencia de 15, el paciente no realiza ninguna respiración espontánea, los esfuerzos que tiene que realizar, la resistencia en la vía aérea y la compliance, cuánto se distiende ese pulmón de acuerdo a los centímetros de presión que vamos a ir administrando. Aquí tenemos una compliance normal en un adulto entre 50 y 100
mililitros por centímetro es normal. Y aquí en esta pantalla me figura también la posibilidad de generar fugas en el sistema, ¿sí? Vamos a incrementar inicialmente la frecuencia respiratoria para identificar las respiraciones espontáneas en el paciente. ¿Sí? Aceptamos. Veamos, antes está con 15 frecuencias respiratorias, la máquina está controlando a 15, sin embargo, el paciente está iniciando una respiración espontánea, lo cual todavía no lo ha chequeado, pero aquí lo vemos, ¿eh? Sí, a una frecuencia de 19. Aquí vemos un esfuerzo inspiratorio, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio que alcanza el nivel de sensibilidad del equipo, que hemos seteado en este caso 1 centímetro de agua, y la máquina responde a ese esfuerzo inspiratorio con una asistencia de ventilación. ¿Con qué parámetros? Con los parámetros que hemos seteado. Se ha incrementado, por supuesto, el volumen minuto, el volumen corriente o volumen tidal no, porque es de acuerdo a cada, no se va a modificar porque esto es fijo, no se va a modificar los flujos ni la forma de la entrega de los flujos que hemos seteado, no, como dijimos, no se va a modificar el volumen, pero sí la frecuencia respiratoria y el volumen minuto resultante de esa frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Entonces aquí vemos que tenemos hace el paciente un esfuerzo respiratorio que alcanza el nivel de umbral y la máquina responde. Aquí se alcanzó el límite de alarma minuto, lo habíamos seteado en 10 litros, está 10 litros 300 y suena la alarma de volumen minuto máximo. Esto es la alarma lumínica y la alarma sonora que estaría en este equipo realizando. Bien, aquí vemos, bueno, los esfuerzos que se producen aquí abajo cuando el paciente hace respiraciones, esfuerzos inspiratorios para que la máquina lo apoye. Veamos ahora cuando vamos a generar un esfuerzo mayor en el paciente. ¿Sí? Veamos cómo se representa en la gráfica. Aquí estamos, véanme, el paciente hace un esfuerzo mayor, la caída de presión en la vía aérea es mayor, no hay ninguna modificación en los volúmenes y en los flujos, pero aquí hace un esfuerzo mayor el paciente. ¿Por qué tiene que hacer mayor el esfuerzo el paciente? Y seguramente hay muchas razones. Quizás el flujo inicial no es suficiente para el paciente, debería tener mayor flujo. Quizás el trigger no es el adecuado. Podríamos realizar reducir la sensibilidad de trigger, ¿sí? Para que esté quizás un poquito más cómodo. Acá lo vemos, reduciendo la sensibilidad de trigger, el paciente hace menos esfuerzo, ¿sí? Vamos a realizar ahora otras situaciones. Vamos a generar incremento de presión en la vía aérea, ¿sí? A través de incremento de la resistencia. Vean, entonces hay una resistencia de 5 centímetros en la vía aérea, ¿sí? Por litro. Vamos a subir la resistencia. Vamos a incrementarse a la de 15. Vamos a ver qué pasa con los volúmenes corrientes. Vamos a ver qué pasa con las presiones, con los flujos. Si el modo es volumétrico, no se debería alterar ni el flujo ni el volumen, pero sí las presiones. Veamos qué es lo que no controla la máquina. La máquina puede controlar, recuerden, si el modo es volumétrico, puede controlar solamente los volúmenes y los flujos. Las presiones son resultantes del
situaciones clínicas. Bueno, vamos, comenzamos. Se incrementó la resistencia. Está con una presión en estos momentos de 18 centímetros. Como se ha incrementado la resistencia en la vía aérea, estas presiones se tienen que incrementar para alcanzar los volúmenes que hemos seteado. Vean, estaban de 18, ahora pasó a 24. Miren, ¿lo ven? Claramente podemos frizar la pantalla y vemos la diferencia de presión general en la vía aérea a partir del incremento de la resistencia. Puede ser por secreciones, por broncoespasmos, ¿sí? Que se incrementa la resistencia, pero vean los flujos. Los flujos se mantienen iguales en las situaciones de ventilación y se mantienen iguales los volúmenes. Lo que cambian son las presiones. Veamos qué pasa cuando se alcanzan, o sea, vemos que siempre los volúmenes se alcanzan, se llegan y los flujos también. Veamos cuando se incrementa la presión en la resistencia en la vía aérea y se alcanzan los límites de alarma de presión máxima. Nosotros tenemos un límite de alarma de 35. Si se alcanzan estos límites de alarma, la alarma de presión estaría activándose, pero no solamente se activa, sino que interrumpe los flujos y los volúmenes administrados. Esto lo hace para no generar lesiones en el parénquima. Vamos a generar presiones excesivas en la vía aérea. Vamos a generar reducción de la compliance para que la alarma de presión suene. Ahí está, vamos a darle ahí. Comenzamos, desfrizamos. Tengo una presión de 24, ahora la incrementamos, seguramente va a tener esa presión, se va a incrementar. Ahí está, 35. Los volúmenes se siguen, bueno, aquí está, el volumen minuto, el volumen corriente cayó, ya no se llega a administrar, se modificó los flujos, pero ¿cómo? Si el modo volumétrico, volumen y flujo era constante. Bueno, pero como se alcanzó el límite de presión máxima en la vía aérea, esta alarma es activa, interrumpe los flujos. Vamos a reducir la resistencia un poco y vamos a mantener la compliance tan reducida. ¿Sí? Vamos a ver cómo se modifica esta entrega de flujo. ¿Sí? Ahora se está, ahí está, ahora sí se entrega porque la presión máxima está por debajo del límite que estamos seteando. ¿Sí? Ahora el BT se alcanza. Entonces vieron que cuando se alcanzan los límites de presión máxima, los flujos y los volúmenes se interrumpen. Bien, entonces vimos que en el modo volumétrico los volúmenes y flujos son continuos, lo que cambia son las presiones. En la única situación en la cual no se entregan los volúmenes son cuando se alcanzan los límites de presión en la vía aérea. Bien, fantástico. Veamos, vamos nuevamente a este modo, a las situaciones del paciente. Vamos a generar
resistencia mínima, y vamos a darle una alta complagia en un paciente. Ahí está, una alta complagia. Vamos a ver qué sucede. Vamos a reducir los esfuerzos expiratorios. Vamos a ver qué sucede con las curvas de volumen y de flujo. ¿Y qué sucede con la curva de presión? Curva de volumen y flujo se mantiene igual, pero vean la presión. Como tiene menos resistencia, el VT se entrega sin ninguna dificultad, pero la resistencia en la vía aérea se reduce en este caso a 12 centímetros de agua. El nivel de PIP, la PIP, ¿dónde está representada en las curvas? Aquí. ¿Ve? Como es la PIP es presión positiva al fin de la expiración, por lo tanto, ¿dónde se tendría que, como es una curva de presión, perdón, es la presión, es un área de presión, ¿dónde la veo? En la curva de presión aquí. Si yo incremento la PIP, por ejemplo, la incremento solamente para verla, ahí van a ver que esta PIP, ahí está, ¿sí? Vean, este límite, cómo se modifica, ¿no? Aquí tenemos la presión positiva al fin de la expiración, hemos seteado a 14 como para que se vea bien evidente, y antes estaba en 5 centímetros de agua. Entonces, ¿dónde vemos la curva o dónde está representada la PIP? En la curva de presión, ¿sí? Fantástico, ven que las presiones se mantienen constantes en esta gráfica, ¿sí? Lo que se incrementó es la línea de base. Desfrizamos, entonces ya hemos visto en esta gráfica, en los modos de presión, hemos visto los modos volumétricos, que suceden en las distintas situaciones. Vamos a pasar a un modo de presión. Nos vamos a modo presión control. La máquina va a seguir seteando tal cual como está, va a seguir ventilando al paciente sin modificarlo, sin modificación alguna, hasta tanto demos el ok de este nuevo modo que queremos instalar. Esto, si demoramos en el tiempo, esta pantalla se inhabilita. Distintos equipos tienen distintos tiempos para habilitar los modos ventilatorios que queremos setear. Bueno, en el modo de presión vamos a setear, no podemos setear el volumen, tenemos que setear presión expiratoria máxima. Bueno, aquí tenemos 15 centímetros, en muchos equipos se tiene memoria, donde si estamos seteando o estamos ventilando en modo volumétrico, nos queremos pasar a presión, tienen manejan ese registro como para setear la presión de acuerdo a la presión que generaba el volumen que estamos administrando, ¿sí? Vamos en este caso 15 centímetros en la vía aérea, presión expiratoria máxima, perdón, de 15 centímetros, un segundo el tiempo expiratorio, la radiación IE 1,4, la frecuencia de 12. Vamos a incrementarla a 15, mantenemos la misma radiación IE que tenemos en el otro, la PIB de 5, la sensibilidad de medio centímetro, 0,5, la FIO2 del 50 y el rate time, que vamos a trabajar sobre esto, lo dejamos por ahora ahí, bueno, en este caso no tiene valores, sino tiene gráfica. Damos el OK y ya estamos ventilando en modo de presión, ¿sí? Presiones constantes, volúmenes variables. Vamos a modificar la situación en el paciente para que la gráfica se pueda representar bien lo que
lo que quiero mostrarles. Ahí está, un paciente normal, está ventilando de manera normal. Bueno, aquí tenemos la gráfica de presión, la gráfica de volumen y la gráfica de flujo. Si la gráfica no se ve bien en la pantalla, yo tengo la opción, como vimos antes, de posicionarme en esta barra vertical y poder modificar los parámetros para que sea un poco más cómodo visualizarlo. Yo me tendría que poner los lentes para ver, porque no estoy viendo. A ver, vamos a ver si logré. Yo creo que sí, a ver. No. Igual se está viendo bien. A ver, estoy haciendo el intento, tratando de ver, no encuentro los lentes. A ver. No. Bien, ahí está, fantástico. Y la curva de flujo también podríamos modificarla. Ahí está, para que se vean más acorde a la gráfica, ¿verdad? Entonces tenemos curva de presión, volumen y flujo, ¿sí? En un modo de presión. Fantástico. Ahora, ¿qué volumen tidal está manejando este paciente? 617 mililitros. Si el paciente, por ejemplo, decíamos que tenía que estar manejando para ese volumen corriente, con la misma situación del paciente, estamos hablando de 540, si lo recuerdan, ¿sí? Entonces, sin embargo, tiene mayor VT. ¿Qué tendríamos que hacer para reducir el VT? Reducir la presión inspiratoria máxima. Aquí está con 15, vamos a reducírsela a 13, a ver qué sucede. 2 centímetros menos. Veamos qué pasa con el volumen corriente. Veamos qué pasa, vemos que aquí como ha reducido la presión y por lo tanto el volumen corriente se tiene que reducir. Aquí está, 531, o sea que un parámetro acorde a los volúmenes, al peso teórico del paciente. Entonces, para modificar los volúmenes en este tipo de paciente, tenemos que modificar las presiones. No encuentro para setear los volúmenes, ¿sí? La presión inspiratoria máxima. ¿Sí? Veamos qué sucede en diferentes situaciones de ventilación. Vamos a simular que este paciente tiene una obstrucción, o sea, la compliance se redujo porque está con broncoespasmo, está con secreciones, ¿sí? Se desplazó el tubo, tiene una neumonía, está el pulmón más rígido, ocupado, bueno, diferentes situaciones que hagan que la compliance se reduzca, ¿sí? Acá reducimos la compliance, la resistencia en la vía aérea la dejamos, vamos a incrementar un poquitín, ¿sí? El paciente está realizando esfuerzos inspiratorios. Ahí. ¿Qué pasará con el volumen corriente? Recuerden, la presión es constante, no va a modificarse, a pesar que cambiemos los resultados, pero miren qué pasa con los volúmenes y los flujos. Se redujeron. ¿Se ven? Vamos a frizar esto para poder verlo bien. Vean, estos son los
Las presiones se mantienen constantes porque presión constante, volúmenes y flujos variables. Vean cómo se modificó de acuerdo a las situaciones de ventilación. ¿Sí? Ya no están entregando ese volumen corriente que decíamos de 530 por ahí. Ahora está ventilando a 200, a la mitad, porque se modificaron las condiciones de ventilación. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de ventilación, que no me aseguran los volúmenes, sí me aseguran las presiones, ¿verdad? Entonces, la alarma prioritaria en el modo de presión son los volúmenes máximo y mínimo. Entonces vamos a la alarma de presión, de volumen, para setear aquí volúmenes máximo y mínimo. Está bien, 390 lo habíamos dicho que estaba bien. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? La alarma va a seguir sonando. ¿Qué tendría que hacer? Es modificar esta situación de ventilación. ¿Sí? Entonces, ahora trabajamos sobre el paciente, tratando de mejorar, en este caso, bueno, ver el tema de la resistencia, la aspiración, ver el tema de la compliance, cuál es la relación, qué está pasando en ese pulmón. Bien, entonces para generar una mayor volumen, que tendría que hacer, incrementar la presión inspiratoria. Estamos con 263 y queremos que llegue a 500. Bueno, incrementamos esa presión inspiratoria. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que las presiones que vamos a administrar, o los volúmenes que pretendemos administrar, van a estar relacionados con la patología del paciente. Si el paciente está distresado, los volúmenes tienen que ser pequeños para proteger a ese pulmón. ¿Sí? Aquí vemos que se van incrementando los volúmenes. Vamos a generar más presión inspiratoria máxima para generar ese volumen que queremos administrar, que se acerque a ese volumen. Esto por supuesto que la aplicación de presiones inspiratorias máximas tiene que ser con cuidado, hacerse con cuidado, porque hay que proteger a ese pulmón, hay que saber por qué se incrementó esa resistencia, por qué se redujo esa compliance. ¿Sí? Bien, cómo se va incrementando los volúmenes a partir de las presiones que estoy administrando. Bien, solamente a fines didácticos voy a incrementar la presión de esta manera para ver cómo se incrementa el volumen. Aquí se va a incrementar la presión, perdón, acá. ¿Sí? Se incrementa la presión y va a ganar mayor volumen. Veamos qué pasa con el raise time, otra herramienta importante que tenemos para adaptar al paciente, mejorar la velocidad de flujo que se administra. Vean esta curva. Esta curva se abre la válvula inspiratoria y no es tan cuadrática, sino que se incrementa rápido, pero después tiene una pendiente, digamos, una parábola que me está marcando que está tardando en alcanzar la presión inspiratoria máxima. La presión inspiratoria máxima es esta. Miren, esta parte inicial no se alcanza. Este tiempo inspiratorio no se está alcanzando la presión inspiratoria máxima rápidamente. Veamos qué pasa, y por lo tanto el flujo es más lento. Veamos qué pasa con el raise time esta curva, esta pendiente de rampa o raise time. Vamos a incrementarla, se ve que va más rápido. Ahora veamos qué pasa aquí y cómo impacta
en el volumen corriente. Veamos acá cómo va a impactar, se va a incrementar. Ahí está, miren, 597, cómo se incrementó. Frisamos para que se vea bien. Vean esta curva más amortiguada y esta curva más recta, o sea, más cuadrática. Esto lo que hace que genere mayor volumen en el paciente, ¿sí? La forma en que entrego el volumen es una manera de adaptar el paciente a condiciones diferentes. Vean acá la curva de flujo, aquí estaba con 80 litros por minuto y aquí vemos que se excede en la gráfica a 120 litros por minuto. O sea que el flujo inicial es mayor, el paciente si requeriría una mayor velocidad de flujo para saciar esa sed de flujo que tiene determinados pacientes, con el uso de RiceTime estaríamos solucionando este inconveniente. Bueno, por ahora damos por culminada esta capacitación y vamos a seguir avanzando en otras capacitaciones brindando distintos modos ventilatorios y complejidades. Espero que les haya sido útil.